posible estar en una constante inflamación, ¿cierto? Y que el estado de tolerancia es un estado de no respuesta. Esa era su definición. ¿Cómo? Sí. Ya, entonces, vimos que tolerancia inmunológica tenía una definición y que está dada por una respuesta inmune contra el reconocimiento de lo propio y que es un proceso muy complejo, muy específico, ¿ya? Que involucra el mantenimiento a la tolerancia a nuestras propias moléculas, manteniendo la capacidad de todas maneras de montar una respuesta robusta frente a un patógeno o frente a una injuria, un desafío, contra los microorganismos invasores. ¿Ya? Tolerancia entonces estado de no respuesta. Vimos también que el sistema inmune tenía la capacidad de reaccionar y reconocer lo propio frente a lo extraño y cada uno con ciertos mecanismos. Cuando estaba desafiado por algún patógeno, la respuesta inmune tenía mecanismos para sacarlo fuera o eliminarlo. Y esos son los mecanismos que estudiamos hasta ahora: inmunidad innata, inmunidad adaptativa, inflamación, interferón, respuesta humoral, respuesta celular. Pero con respecto a los mecanismos de tolerancia, estos también tenían algunos mecanismos que hacían que la respuesta, nuestro organismo, no responda frente a nuestras propias moléculas. Si fallaban estos mecanismos, en el caso de la respuesta inmune, nos puede llevar a problemas de inmunodeficiencia, y en el caso de la tolerancia, si fallan estos mecanismos de regulación, vamos a entrar a problemas de autoinmunidad. Vimos que los mayores descubrimientos, los principales, fueron hechos en el ámbito de la veterinaria, donde se dieron cuenta de que esta tolerancia se formaba en el estado gestacional del individuo, ¿ya? Sea cual sea este, ¿ya? Eso se demostró a través de la formación de las quimeras en los embarazos mellizales, donde ambos individuos que nacían eran tolerantes tanto a sus propias células como a las de su hermano mellizo. Y esto era porque tenían contacto con estas células que pasaban libremente a través de los vasos sanguíneos de la placenta en estados muy inmaduros, ¿ya? Por lo tanto, el estado de tolerancia se creaba en el estado germinal, ¿ya? ¿Dudas acerca de esto? Si falla el sistema inmune, ¿cómo se llama? Inmunodeficiencias. Y el inmune y el adaptativo. ¿Cómo? Inmunodeficiencia, en general. Si falla algún mecanismo de la inmunología, del sistema inmune contra los patógenos, eso es una inmunodeficiencia. ¿Y hay otros? Hay mecanismos de tolerancia. Pero No tienen que ver con el patógeno, tienen que ver con la regulación. Cuando fallan esos mecanismos, podemos entrar a un estado de autoinmunidad. Pero aquí no entra el adaptativo. Lo que estamos viendo ahora es los mecanismos de tolerancia, no tienen nada que ver con el patógeno. Lo vamos a estudiar en el contexto de lo propio. Pero dijo que si falla el sistema inmune y el sistema. Si falla el sistema inmune, podemos entrar a problemas de inmunodeficiencia. Y eso puede abarcar a cualquier altura, innata o adaptativa. Cualquiera de los mecanismos puede fallar. Los mecanismos que ya hemos estudiado hasta ahora. La tolerancia y sus mecanismos los estudiamos según donde se produzcan, ¿ya? Vamos a estudiar los sistemas de tolerancia, los mecanismos de tolerancia en los órganos linfoides primarios o generadores o centrales, ¿ya? El timo para los linfocitos T y la médula ósea para los linfocitos B. Pero también existen mecanismos de tolerancia en periferia, que involucran los órganos linfoides secundarios o periféricos, que son
son los ganglios linfáticos, el vaso o el tejido linfóide asociado a mucosa. ¿Ya? Muchos de estos mecanismos a veces pueden fallar, por lo tanto es necesario que también existan unos mecanismos de tolerancia en periferia. ¿Ya? El timo es el ¿cierto? ¿Cómo? El timo es de T y el y en la médula ósea es de B. A modo de resumen, arriba tenemos una respuesta inmune con la activación de linfocitos, un antígeno que es inmunogénico, o sea que es capaz de activar los linfocitos a través del receptor o de las moléculas coestimuladoras. ¿Ya? ¿Qué pasa con este linfocito T? Prolifera, se diferencia y tiene una acción electrónica. ¿Ya? Pero si este linfocito se encuentra con un antígeno que es tolerogénico, o sea que es incapaz de activar a la respuesta inmune, este linfocito puede entrar en un estado de alergia, que no hay respuesta, o bien puede tomar el camino de la muerte inducida por apoptosis. ¿Ya? Existe otro concepto que se llama la ignorancia inmunológica, pero es cuando el sistema inmune no tiene acceso a estos antígenos, por lo tanto no los ve. Es lo que pasa en algunos órganos que son privilegiados inmunológicamente, ya como el intestino. Pero no es en sí, o no se ha demostrado que sea en sí un mecanismo ni de tolerancia, ni que tenga que ver con el sistema inmune, solamente que no ve a los antígenos. ¿Ya? Así que esto no, por eso no hay respuesta, ¿ya? Pero no es lo que vayamos a estudiar. Tolerancia central. ¿Dónde ocurría la tolerancia central? En los órganos linfoides primarios. ¿Cuáles son esos? Ya, y en el caso de los linfocitos T, entonces, en el timo. Y estos tienen ciertos mecanismos de tolerancia. Apoptosis, si es que este precursor linfocitario se encuentra con un antígeno propio, puede entrar a un sistema de apoptosis o bien desarrollar linfocitos T reguladores. ¿Ya? En el caso de los linfocitos B, que ¿dónde se encuentra su mecanismo de tolerancia central? En la médula ósea. Como mecanismo principal de regulación y de tolerancia inmunológica central es la edición del receptor. Es capaz de cambiar su conformación molecular con que reconoce a los antígenos. Si el linfocito B se encuentra con un antígeno propio en la médula ósea, este puede cambiar su edición y así va a poder salir a periferia. El timo, vimos que el andar del timocito y su maduración ocurría desde corteza a médula. Los timocitos provenientes de una célula troncal hematopoyética va a ingresar al timo a través de los vasos corticomedulares y va a empezar a tener contacto con las células que se encuentran en el estroma del timo. ¿Cuáles son esas células? ¿Cuál? No, las células T llegan de manera inmadura al timo y en el timo va a empezar un andar para poder madurar e incorporar y desarrollar todas las moléculas que el linfocito T necesita para que salgan a ejercer su función en periferia. En ese andar, en el timo, se va a encontrar con una serie de células que lo van a ayudar en este proceso. ¿Cuáles células serían esas?
células dendríticas, Los macrófagos, algunos macrófagos, ya como tres, ¿cómo? ya como tres, cuatro. Y las más importantes, las células, Epiteliales, ¿cuál? las células epiteliales. Células epiteliales. Y estas se diferencian en células epiteliales típicas corticales y típicas medulares. ¿Ya? Y eso lo vimos el viernes pasado, que tenían una importancia única en la presentación de antígenos de manera histórica. ¿Ya? Y que tenían además una morfología diferente que le ayudaba a cumplir su función. Se destacaban y tenían, ¿cierto?, algunos fenotipos distintos. ¿Se acuerdan o no? Positivo y negativo. No. Era química y la otra, ¿cómo se llama? Química igual. Solamente hablé de células epiteliales típicas. No, pero recién dijo que había unos importantes que eran Todas eran importantes. Las células epiteliales. Esas. Tres epiteliales y Epiteliales típicas. Epiteliales típicas corticales y epiteliales típicas medulares. ¿Ya? Vimos entonces que un precursor hematopoyético inmaduro ingresaba a este órgano que es el timo de una manera que no tiene la expresión de ninguna de las moléculas necesarias para que el linfocito T ejerza su función. Por lo tanto, hablamos de una célula doblemente negativa. En este andar y en este contacto que tiene con las células estromales del timo, va a ir adquiriendo una doble positividad que significaba que era una célula CD4 y CD8, y siguiendo en este andar, en este constante contacto con estas células, va a transformarse en una célula T, CD4 o CD8. ¿Ya? ¿Dudas? hay algo que no entiendo que las células epiteliales típicas y dentro de eso están las corticales y medulares. Las células epiteliales típicas corticales pertenecen a las que se encuentran en la corteza del timo, y las medulares, las que se encuentran en la médula del timo. ¿Ya? Histológicamente el timo tiene una estructura, que debieron haberlo pasado en histología, ¿cierto? Que tiene una cápsula y se divide en corteza y médula, desde la periferia al centro del órgano. ¿Ya? Y cada una de esas células que se encuentran o en la corteza o en la médula van a tener estructuralmente funciones distintas. Por lo tanto, un fenotipo también que es particular y que los va a ayudar en su función. ¿Cuál es su función? Poder dirigir la maduración de los linfocitos T. ¿Para qué? Para su activación. ¿Para qué hacen eso estas células típicas? Para madurar. Las células típicas están maduras, empiezan a madurar en la etapa fetal del individuo. ¿Por qué tienen este contacto? ¿En qué ayudan a los linfocitos T? Para que sean funcionales. ¿Y eso en qué nos ayuda a nosotros? Y hay el linfocito funcional. Que no sean autorreactivos, que no salgan del timo células que nos puedan dañar a nosotros mismos. ¿Qué dije en la primera diapo? Que si había mecanismos de la regulación, de la tolerancia que fallaban, íbamos a entrar a un proceso de autoinmunidad. ¿Ya? Para que no pase eso, el timo con estas células epiteliales típicas van a ayudar a la selección de las células linfocíticas tipo T que salgan a la periferia y no nos hagan daño. ¿Ya?
vimos que había dos procesos de selección muy específicos, exclusivos, ¿ya? Que ocurrían primeramente en la corteza del timo, donde estaban involucradas las células epiteliales típicas corticales, ¿ya? Estas presentaban antígenos propios a células tímicas doblemente negativas, ¿cierto? Y aquellas ya que tenían un reconocimiento de este antígeno propio, ¿ya? De una baja avidez, ¿ya? Seguía su camino, ¿cierto? Podía seguir el camino hasta convertirse en un linfocito TSD4 o un linfocito TSD8. Eso es lo que se conoce como selección positiva y ocurre en la corteza de la médula. ¿De la médula de qué? Del timo. ¿Y quiénes están involucrados? Las células epiteliales tímicas corticales. Esto va a dar origen, ¿cierto?, a una célula de helper, en el caso de que sean CD4, y una célula T citotóxica, ¿cierto?, TCD8, en el caso de adquirir el CD8. Aquellas que tengan un reconocimiento de alta avidez van a seguir el proceso de selección. Una selección negativa, donde ocurre en la médula del timo y donde están involucradas las células epiteliales tímicas medulares. Estas células epiteliales tímicas medulares van a volver a presentar antígenos derivados de tejido de manera ectópica, ¿ya? Y aquellos que reconozcan a este antígeno con una alta avidez van a morir por apoptosis, ¿ya? No van a salir del timo. Y aquellas que tengan un reconocimiento intermedio pueden desarrollarse como células T regulatorias, ¿ya? ¿Dudas? Pueden haber como dos resultados, la que muere por apoptosis y que se genera la de regulatoria. Exactamente. Según la fuerza de reconocimiento. Cuando vimos la molécula de anticuerpo vimos dos conceptos, afinidad y avidez. Y aquí es importante volver a retomar el concepto de avidez, ¿ya? Que es la fuerza de reconocimiento. Pero en el contexto de antígeno. ¿Cómo hacen estas células epiteliales para poder presentar a estas células tímicas en desarrollo antígenos fuera de lugar? Existe una molécula que está muy desarrollada en las células epiteliales tímicas que se conoce como AIDE. De Autoimmune Regulator, regulador autoinmune, ¿ya? Y esta molécula está presente aumentando su concentración de corteza a médula. Por lo tanto, las células epiteliales tímicas corticales son muy bajas en la excreción de aire comparadas con las células epiteliales tímicas medulares que son muy positivas a aire, ¿ya? Por lo tanto, quienes presentan, tienen la capacidad de presentar más antígenos propios fuera de lugar son las células epiteliales tímicas medulares y que participan en la selección negativa. Eso ya se los conté. Existen otras células, además de las células epiteliales tímicas, que contribuyen a la maduración de estos linfocitos T, que son las células dendríticas. Estas células dendríticas también tienen la posibilidad de presentar antígenos en el timo.
Y estos antígenos pueden traerlo desde otros lugares, porque pueden viajar a través de los vasos y entrar al timo a través de la conexión de los conductos endoteliales, corticomedulares. Ingresan estas células dendríticas trayendo antígenos de otros órganos. ¿Y cómo son capaces de presentárselos a los linfocitos T en desarrollo en el timo? Es porque también poseen aire, ¿ya? Y su forma de interactuar con estos linfocitos T es igual a las células epiteliales típicas. Vimos los roles, ¿cierto? Las funciones que tiene aire, por lo tanto, en qué eventos contribuye, y vemos que aumenta la expresión de antígenos derivados de tejidos. También vimos que aumentaba la expresión de ciertas citoquinas, ¿ya? Que son regulatorias. Tiene injerencia en la selección negativa de los timocitos, porque vimos que las células epiteliales tímicas medulares son más positivas a aire que las corticales. Tienen un papel importante en el desarrollo de los linfocitos T regulatorios, por lo mismo. También están involucrados en las células epiteliales tímicas medulares y su apoptosis. Y en la apoptosis de células timocíticas. También están involucradas en la diferenciación de las células epiteliales típicas medulares. Epiteliales tímicas. Tímicas son epiteliales. Son corticales y medulares. Menos aire que las medulares. Ya. Primer mecanismo de tolerancia central, dijimos que es el desarrollo de linfocitos T regulatorios. Estos linfocitos T regulatorios se forman en el timo, ¿ya? Y es por eso que pertenecen al sistema de regulación central, pero su función la ejercen en periferia, ¿ya? Los linfocitos T regulatorios, ¿ya?, van a hacer o empezar su desarrollo, ¿cierto?, en la selección negativa ocurrida en la médula del timo. ¿Ya? ¿Cómo ejerce sus funciones las células T regulatorias? Por una parte, ¿ya?, al reconocer antígenos propios, ¿cierto?, en periferia, van a desarrollar un factor de transcripción que lo va a ayudar a realizar sus funciones a través de esta señalización, como toda la inmunología. Este factor de transcripción se llama FOXP3 y que se activa cuando estos linfocitos T desarrollados en el timo reconocen antígenos propios con una fuerza de reconocimiento, con una avidez intermedia. Si estos vuelven a reconocer antígenos propios en periferia, se activa FOXP3. Pero además tienen otra particularidad, que presentan una alta concentración de receptor de interleuquina 2. ¿Para qué servía la interleuquina 2? Para la proliferación. ¿Qué pasa si el linfocito FOXP3, el linfocito T regulador, es alto en receptor de interleuquina 2?
eso es lo que tiene que reconocer los antígenos propios. Los linfocitos. Estamos hablando de linfocitos. ¿Qué pasa si esta célula regulatoria tiene altas concentraciones de receptor de interleuquina 2? Va a proliferar en desmedro de las otras células que estén en periferia. Por lo tanto, hace un secuestro de la interleuquina 2, siendo que esta quede las otras células incapacitadas de unirse a ella. ¿Ya? Solamente va a haber una priorización de la proliferación de los linfocitos T regulatorios. ¿Ya? El fenotipo particular de los linfocitos T regulatorios es este: CD4, FOXP3, CD25, corresponde al receptor interleuquina 2. Es así como esta puede inhibir la activación de los linfocitos T a través de receptores de inhibición por una parte, o impidiendo que las células presentadoras de antígeno expresen o muestren péptidos patógenos a un linfocito de líquida, o inhibiendo los efectos de una célula, las funciones de una célula T efectora. Vimos también cómo los linfocitos T regulatorios eran capaces de apagar las células dendríticas, ¿ya? A través de receptores de inhibición, como el CTLA4, ¿ya? O bien generando citoquinas antiinflamatorias o regulatorias, como la interleuquina 10 y el factor de crecimiento transformante beta. ¿Ya? Todo eso desencadena una serie de señales, ¿ya?, que va a disminuir por una parte la proliferación y por otra parte la activación por múltiples mecanismos. Eso ya se lo conté, eso también, y esto es importante: las funciones de los linfocitos T regulatorios. Por una parte, suprimir los efectos de los linfocitos T colaboradores, ¿ya? También disminuye, ¿cierto?, la activación de las células B. Disminuye, ¿cierto?, la migración de las células T hacia los tejidos donde se está ocurriendo la zona de lesión. Suprime o inhibe las células dendríticas. Comienza una remodelación de tejidos, por lo tanto hay una activación alternativa de los macrófagos y hay una inhibición de la inmunidad innata y la inflamación. Ya, dudas. Tolerancia central. Todo eso alcanzamos a ver el viernes. ¿Qué pasa si un linfocito T se escapa de esta selección central? De tolerancia. Si logra evadir los mecanismos de selección centrales, los mecanismos de tolerancia central, y se encuentra con un antígeno propio en periferia. ¿Cómo? ¿No recuerdan?
puede ser una posibilidad. Y ahí entramos a un proceso de autoinmunidad. ¿Cierto? Pero ¿qué otra cosa puede pasar? ¿Podría pasar algo crónico? Algo crónico. Crónico como que. De tener la entendimiento de primera instancia. Si un linfocito T que reconozca antígenos propios evade los mecanismos de tolerancia central y logra pasar a periferia, puede haber autoinmunidad, sí. Puede haber una patología. ¿Qué más puede pasar? No, porque ya no murió en la tolerancia central. Ya no entró en apoptosis, en tolerancia central. Llegó vivito y coleando a periferia. Se pueden activar los mecanismos de tolerancia periférica, que también existen. Y existen para T y existen para B. ¿Cuáles son estos mecanismos? Por una parte, el linfocito T, que reconoce antígenos propios en periferia, puede entrar a un estado de alergia, de no respuesta. Pero también puede entrar, ¿cierto?, en estado de supresión, ayudado por los linfocitos T regulatorios. ¿Qué otra cosa puede pasar con ellos? Que entran a apoptosis en periferia por mecanismos diferentes a los centrales. Alergia a células T, mecanismo de tolerancia periférica, el más común. ¿Ya? Arriba, a modo de repaso, tenemos una respuesta normal. ¿Qué dice? Hay una respuesta normal. ¿Cómo ocurre esta respuesta? Lo que hemos estudiado todos estos días, que comienza con ¿qué? Un reconocimiento por parte del TCR, ¿cierto?, a un péptido que es presentado por una célula presentadora de antígeno. ¿Qué más? ¿Cómo? ¿A través de qué? Esa es la del reconocimiento. Pero para que se active el linfocito T, creo que se los pregunté en el certamen. Viajan al local, me parece. ¿Qué es lo que dice ahí arriba, chicos, si está ahí? Una señal de antígeno. ¿Cómo? Habla por articulación. Eso es. Hay una primera señal que está dada por quién. Receptor. Reconocimiento. Y una segunda señal Los coestimuladores. está dada por quién. El B7 es de 28, o sea, de La 3. de 28, que reconoce a B7. ¿Ya? Es ese que está ahí arriba. ¿Qué le pasa a la célula? Toda la secuencia que vimos. Reconocimiento, activación, proliferación, diferenciación, maduración. ¿Ya? Memoria, perdón. Pero ¿qué pasa si esta célula presentadora de antígeno, que presenta este antígeno, la presenta sin coestimulación? ¿Ya? Esa de 28 lo tiene que unirse. ¿Pero qué dice al lado de ese de 28? Es decir, No va a ocurrir la activación de la señal. Y
no va a reaccionar, va a entrar en un estado de energía. ¿Ya? ¿Qué pasa? Además, si este linfocito T, que no está coestimulado, ¿ya? Por esta célula presentadora de antígeno, que no viene de 7, ¿ya? Porque no es un patógeno el que está presentando, es un antígeno propio, ¿ya? Existe en los linfocitos T un receptor de inhibición, CTLA4, que tiene una alta afinidad por moléculas parecidas a los B7. Por lo tanto, al presentar antígenos propios, este linfocito T, en vez de expresarse de 28, va a expresarse CTLA4. ¿Qué va a pasar con eso? Se va a unir a una molécula de 7 y va a parar su respuesta. No va a haber respuesta. Existen varios receptores de inhibición como el CTLA4, pero este es el más estudiado, junto con PD1. ¿Ya? Tiene el ligando PD1 y 2. Estos receptores de inhibición se expresan en el linfocito T, ¿ya? Y podrían tener funciones que no son solapadas, ¿ya? No están una por encima de la otra, sino que se van adecuando según va produciéndose la respuesta. Esto que está acá al costado son anticuerpos bloqueadores, anticuerpos monoclonales que se utilizan en respuestas autónomas, ¿ya? Para poder apagar a estos linfocitos que tienen un comportamiento dañino para el organismo, ¿ya? ¿Qué significa una secta de PD1 es un factor de muerte y CTLA4 es súper largo y no lo recuerdo. No buscan ustedes y lo encuentran, ¿ya? Factores de inhibición, entonces, que van a apagar la respuesta y van a llevar al linfocito T a un estado de alergia. Por lo tanto, alergia, mecanismo de regulación de la respuesta periférica. También existe la muerte inducida de linfocitos T, ¿ya? Como mecanismo de tolerancia periférica. Nuevamente Rieder. Hablamos también cuando había una activación real, robusta, de los linfocitos T, que dentro de todas estas señalizaciones también había una expresión, ¿cierto?, de proteínas antiapoptóticas, ¿ya? De la familia, ¿cierto?, TSL, que junto con la interleuquina 2 y sus receptores aumentan la sobrevida de las células T activadas. La célula va proliferando y va impidiendo que ésta muera, aumentando su sobrevida. Eso pasa en una activación normal, ya, por un patógeno inmunogénico que va a poder activar esta célula. Sin embargo, si esta célula T se encuentra con un antígeno propio
y lo reconoce en periferia, se van a activar proteínas proapoptóticas y que van a llevar a la linfocito T a una muerte por apoptosis intrínseca. ¿Ya? O por otra parte, si se insiste en el reconocimiento de estos antígenos propios, se van a activar unos receptores que ya los habíamos conocido, ¿ya? Que son los receptores de muerte, que eran los receptores FAS y FAS ligando, ¿ya? Cuando es repetitiva esta presentación de antígenos propios, los linfocitos T aumentan la expresión de estos receptores de muerte y van a tener contacto entre ellos, llevando a la célula también una muerte celular programada por una apoptosis extrínseca. ¿Ya? Eso con respecto a los mecanismos de tolerancia de los linfocitos T. Pero también existe mecanismo de tolerancia a los linfocitos B. Existe una tolerancia central de linfocitos B que ocurre ¿dónde? Existen mecanismos de tolerancia central para B también. La médula ósea. En la médula ósea. Y consiste en todos esos mecanismos que se ven ahí. Los linfocitos B, que tienen un reconocimiento de antígenos propios de la médula ósea, pueden morir por apoptosis, igual que los linfocitos B. Y hasta ahí no ven. Pero también pueden hacer lo que se denomina la edición del receptor. ¿Y cómo lo hacen? Cuando vimos la molécula de inmunoglobulina, cuando vimos la activación del linfocito B, ¿cierto? Estudiamos y dijimos que tenía un receptor de linfocitos B, un BCR que era una IgM. Y también dijimos que los linfocitos B tenían la maquinaria necesaria para poder reordenar los genes que tienen que ver con el reconocimiento antigénico en estas moléculas, en esta receptor. Por lo tanto, aquellos que se encuentran con antígenos propios en la médula ósea activan este sistema de enzimas, que eran las recombinasas, RAC1 y RAC2, y van a hacer una edición del receptor. Lo van a volver a ordenar, lo van a editar de nuevo y le van a hacer algunos cambios para que solamente salgan a periferia aquellos que no tengan este reconocimiento de antígenos propios, logren activarse a través de ellos. ¿Qué pasa en periferia? Los mecanismos que tienen que ver en periferia con respecto a los linfocitos B no están demostrados de manera in vivo, solo de manera experimental, in vitro, ¿ya? Pero se concluye. ¿Y por qué es esto? ¿Por qué no podría haber un reconocimiento de antígenos propios o una activación de linfocitos B por antígenos propios en periferia? ¿Quiénes? ¿Quiénes están alérgicos? No, los linfocitos B no están alérgicos. Los que salen a periferia salen para combatir, para activarse. Si se encuentran con un linfocito, con un antígeno propio, sí, pueden producir alergia, pero yo les estoy diciendo que eso no está demostrado en vivo, que sea así, solo de manera experimental. Claro, si emulamos las condiciones de un ganglio linfático en un laboratorio de experimentación, probablemente el linfocito B, al encontrarse con un antígeno propio, va a entrar en alergia, in vitro. Pero en vivo no se ha visto. ¿Por qué creen ustedes? Piensen.
cuando vimos activación de B, ¿qué era necesario? Necesita de T, y T ya viene enérgico o muerto o inhibido, porque él ya se encontró con el antígeno propio. Por lo tanto, es muy difícil, puede pasar, supongo, que en vivo haya una energía de linfocitos B, pero es muy difícil porque necesita de T para activarse. Y T ya viene de reconocer antígenos propios, por lo tanto no va a haber un T que se lo presente para que active. Bueno, otro mecanismo, ¿cierto?, es la apoptosis, y tampoco está comprobado por la misma razón. ¿Ya? Y lo que sí pudiera haber, pero que tampoco está comprobado aquí, es que exista una exclusión folicular. Y si B no puede llegar al folículo, ¿hay respuesta inmune? ¿Por qué no? Porque hay una apoptosis. ¿Qué se necesita para que haya una respuesta inmune o humoral? ¿Dónde ocurre? Pero acá lo que estoy hablando es otra cosa, estoy hablando de una exclusión folicular. ¿A qué se refiere una exclusión folicular? Exclusión es echar, cuando te excluyen, te echan. No lo recibe. ¿Ya dónde? El folículo. ¿Ya? ¿Y por qué es importante el folículo? Me lo acabas de decir cuando yo salí. Me preguntaste. ¿Qué me Para preguntaste? activar los linfocitos T. ¿Qué me preguntaste? En la médula ósea se maduraban los. O sea, en el tipo maduraban los linfocitos T y en los ganglios se activan. ¿Y en qué parte del ganglio linfático lo vimos? ¿En cualquier parte del ganglio linfático? ¿Dónde? En el folículo. ¿Por qué? ¿Qué forman ahí? Se lo voy a preguntar al profesor. Tiene el examen y todo lo que viene. ¿Cómo? ¿Qué dijimos de esto? ¿Qué pasaba ahí? Había un contacto de T con B en una zona intermedia en el folículo, ¿cierto? Y otra zona que era de T. Cuando tomaban contacto y se activaban, formaban un centro germinal. El centro germinal tenía una zona oscura y una zona clara, según la respuesta humoral iba avanzando. Había mucha apoptosis versus mucha activación de células B activadas diferenciadas de células plasmáticas, liberando anticuerpos cada vez de más alta afinidad. ¿Y eso ocurría dónde? Yo les estoy diciendo que uno de los mecanismos por los cuales se controla que los linfocitos B no reaccionen con antígenos propios es que lo excluyan de esta fiesta. Porque dijimos que los linfocitos necesitaban un tiempo para activarse en el ganglio linfático, y eso era gracias a ciertas quimioquinas y receptores de quimioquina que los mantenían en un momento hasta que reconocían el antígeno, luego cambiaban el perfil
Porque empezaba una migración. Los B se acercaban a T y los T se acercaban a D. Y había una activación. ¿Sí? No. Estoy hablando de China, chicos. Bueno. Como método de regulación, el linfocito B va a tener esta exclusión folicular a través también del manejo de este perfil de quimioquinas y receptores de quimioquinas, que no lo van a dejar llegar nunca al centro germinal. ¿Ya? Si no se forma centro germinal, no hay respuesta. Entonces, la tolerancia del linfocito B en la zona periférica sería solo la exclusión folicular. Existen estos tres mecanismos demostrados solamente de manera experimental. Este era mi proceso. Está, pero experimental, ¿no? Solo experimental. Porque es muy poco probable que haya una activación en el ganglio linfático de B, ¿cierto? En periferia, sin la ayuda de T. Probablemente T ya está inhibido. Creo que si no se formaba centro germinal, ¿qué tipo de...? No hay respuesta. Esta tabla hay que aprendérsela. ¿Ya? Tolerancia de T, tolerancia de B. ¿Cuáles son los estímulos que inducen una y la otra? Existe una central y una periférica para cada uno de ellos, ¿ya? Y cada una con mecanismos, que son los que yo pregunto. Para T central, apoptosis y desarrollo de regulatorios. Dijimos que se formaban en central, pero la función la ejercían en periferia. Por lo tanto, si les pregunto como mecanismo de tolerancia de linfocitos T en periferia, no me coloquen los linfocitos T regulatorios. ¿Ya? Mecanismos de T para periferia: anergia, apoptosis y supresión, inhibición. Con respecto a B, mecanismos de tolerancia central: apoptosis y edición de los centros, lo más importante. Y existen algunos de manera teórica, ¿cierto?, como mecanismos de tolerancia periférica: anergia, exclusión folicular, apoptosis. Nuestro sistema inmune tiene que siempre estar en un equilibrio, o una homeostasis inmunológica, ¿ya? Para que se desarrolle con normalidad y nos ayude y no nos haga daño. ¿Entre qué? Entre el ambiente, ya dado por quimioquinas, citoquinas, que las hemos estudiado todas, o las más importantes, y los componentes celulares, ¿ya? Y de tolerancia. Si todo está en equilibrio, andamos más o menos bien, invierno y verano. ¿Dudas? Hablé que la tolerancia, mecanismos de tolerancia de linfocitos B en periferia teníamos tres: apoptosis, anergia o la expulsión folicular. ¿Ya? No es capaz de formarse en el
innata? Adaptativa. ¿Qué vimos de inmunidad innata? Es un repaso crucial para lo que queda. Háblenme fuerte y claro. Ya, ¿cómo se llama todo eso que me estás hablando? Los leucocitos. Tenemos inmunidad. Por un lado tenemos la inmunidad innata. Y por otro lado tenemos la inmunidad adquirida. Diferencias y similitudes. Una nace con la innata ¿Ya? y la adquirida Van a tener tiempo. ya nos Mientras que ponemos adaptamos. ¿Mi inmunidad adquirida es igual a la tuya o a la tuya? No, diferente. ¿Por qué? Por los patógenos que los hemos encontrado durante la vida. tipo de exposición. ¿Ya? Perfecto. Una es por hora, la otra es día por día. O sea, está un tiempo para que se establezca. ¿Ya? Ya, pero ahí ya mezclamos toda la cuestión. Digamos, súper bien. Estaba súper bien ordenado todo. Ya, inmunidad innata. Hay mecanismos de inmunidad innata que estaban, ¿cierto?, según algunas barreras anatómicas, que era nuestro primer encuentro con el patógeno desde el ectoplasma. ¿Cómo se denomina eso? Inmunidad mucosa o inmunidad regional. ¿Y quiénes representan esa inmunidad? No. A nivel anatómico. La piel es una inmunidad regional. ¿Qué más? La cosa, Las mucosas, ¿como cuáles? las intestinales La placa de Pell, que es la misma. Respiratorio, y tracto genitourinario. Perfecto. Y esos tenían componentes. ¿Cuáles eran los componentes de la inmunidad innata? Las celulares, que son fagocitos, celulares, no mezclemos, celulares, los macrófagos, macrófagos, la NK, células NK, neutrófilos, Eosinófilos. eosinófilos, basófilos, mastocitos. ¿Ya? Y a nivel de mucosa había una estructura que nos separa del ambiente, ¿cierto? Y eso tenía una estructura en particular. ¿Qué era esa estructura? la lámina propia, Pero comienza con epitelio, membrana basal, lámina propia, que es la inmunidad mucosa. Ya, esos son los componentes de la inmunidad innata. Mecanismos. la inflamación, apoptosis, Inflamación, ¿qué va? la apoptosis, la lisis celular, Lisis celular, mediada por quién? por el sistema de complemento, Complemento, o sea, complemento es otro mecanismo. ¿Qué más? la muerte celular, ¿Mediada por quién? Todo el macrófago. por la ONK, NK. Falta uno muy importante de los macrófagos. la fagocitosis, Fagocitosis y sistema interferón, en el caso de los virus. ¿Cómo era el reconocimiento de estos patógenos en innata? PAM y los DAM, PAMS y DAMS, que se reconocían con qué? la proteína, No, eso es adaptativa. los patrones, Los patrones moleculares asociados a patógenos, ¿quién los reconocía? la PAM, No, pues esos son los patrones asociados a La célula patógenos. dendrítica. ¿A través de qué? de los receptores, ¿Cuáles? TLR,
TCR, receptor de linfocitos T. Sí, eso sería. Receptores tipo DOL, tipo NOD, tipo lectina. Ya. Que reconocen estas estructuras que comparten los patógenos. ¿Ya? Por lo tanto, no es muy específica ni muy variada, pero sirve para activar la respuesta inmune. Respuesta inmune adaptativa o adquirida. Componentes. Linfocitos. Nada más. ¿Cuál es el linfocítica? ¿O solo los linfocitos? Linfocitos T y B. Mecanismos. Humoral, Humoral celular. ¿Celular como cuáles? plasmática, la intracelular, la citotóxico. Linfocitos T citotóxico. ¿Cuál es la otra celular? Los liderados por T. Lo humoral. Ese sí, linfocito B. Linfocitos B. Listo, se acabó la inmunidad. Regulación. Los linfocitos regular. Ya, pero ordenen el sistema, pues si vamos a estar tirando las cuestiones, yo también les digo dendrítica, linfocito, y así le chuntamos a todos. Ya, tolerancia, mecanismo. ¿Cuántos tipos existen? 2. ¿Cuáles? La autoinmunidad y la. No, No, la son alergia. mecanismos. La alergia, ¿cierto? Tipos de regulación, tolerancia. Central y periférica. ¿Para quién? Para el linfocito B. D y B. ¿Dónde se da la central de T? Sí, ¿Dónde se da la central de B? en la media. ¿Dónde se da la periférica? En el órgano. Periférica. Ya. No son los órganos linfáticos. Periférica. Ya. Cada una tiene mecanismos. Mecanismos centrales, mecanismos periféricos, eso se lo estudian mejor hoy día. Ya. Cuando fallan o cuando se exacerba la respuesta inmune, que ya me la contaron, con mecanismos, con componentes celulares, con toda la cuestión, con la barrera mucosa, se la saben al revés y al derecho. Cuando el sistema inmune se exacerba y no empiezan a funcionar los métodos de control, ¿ya? Se empieza a hacer daño el organismo a sí mismo, ¿cierto? Pero a través no de la autoinmunidad, sino de una exacerbación de la respuesta inmune. Y se denominan trastornos de la hipersensibilidad. El sistema inmune empieza a reaccionar demasiado fuerte por una activación inmune que a través de un antígeno inmunogénico. ¿Quiénes pueden dar estas reacciones de hipersensibilidad? Antígenos propios, ¿sí? Sí, pueden darlo. Va a haber una reacción exacerbada que va a ser autoinmune, ¿cierto? Y va a provocar algunas patologías. ¿Antígenos derivados de microbios? Sí. Podemos entrar a una cronicidad de la inflamación. Y eso también es una reacción de la hipersensibilidad. Antígenos ambientales, por supuesto. ¿Ya? Todos conocemos, ¿cierto?, lo que provoca los alergenos en primavera, que pueden provocar hipersensibilidad. También conocemos algunas otras reacciones, por ejemplo, cuando cambiamos de pitucería, lechería, mujeres cuando también. Cuando cambiamos los piercing, los aros, los anillos, de repente hay uno que te da durito, que empieza a picar el dedo, cuello, la garganta.
pastilla que te cambiaste, o la pulsera, el reloj. Se empieza a humedecer y de repente te rascas y te das cuenta que tienes una reacción alérgica. Todas esas son reacciones de hipersensibilidad. Porque va a ir creciendo. ¿Qué hablamos de la respuesta inmune? Que se iba haciendo más robusta a medida que aumentaba el contexto y más específica. Para mí existen dos tipos de hipersensibilidad, pero todavía se trabaja con esta nomenclatura y puede ser un poco más fácil de digerir, ¿ya? 4 tipos de hipersensibilidad. La de tipo 1, que es inmediata, pero no instantánea, ¿ya? Que está liderada por la producción de IgE. ¿Qué sabemos de la IgE? Tiene que ver con la inmunidad a alergias o parásitos. ¿Qué más? ¿La inflamación? Sí. Sí. Tiene un receptor de la porción FC de la IgE que está ubicada en los mastocitos, ¿ya? Realmente son células granulares que liberan su contenido de alta conexión, de alta especificidad, ¿ya? De alta afinidad. Por lo tanto, en un primer encuentro con un alergeno que va a hacer una reacción con IgE, no va a ocurrir una respuesta muy soberbia, ¿ya? Pero si hay un segundo encuentro o un tercer encuentro donde ya ha habido liberación de IgE, que ya está sobre, ¿cierto?, estos receptores de los mastocitos, se va a desencadenar una reacción alérgica muy alta. Entonces, hipersensibilidad de tipo 1 es inmediata, no instantánea, porque al necesitar IgE para que esta se produzca necesita un tiempo, ¿ya? Pero sí es inmediata en las futuras reacciones. ¿Cuáles son los síntomas? Dilatación vascular, edema, contracción del músculo liso y todo lo que conocemos cuando tenemos una reacción alérgica. ¿Cuáles son los trastornos que pueden provocar anafilaxia? La anafilaxia nos puede llevar a la muerte. Luego está la hipersensibilidad tipo 2, que también está mediada por anticuerpos, ¿ya? Pero son de tipo IgG o tipo IgM. ¿Ya? Esta IgG o IgM se une al antígeno, ¿ya?, situado en esta célula o bien en tejidos, ¿ya?, provocando, por una parte, activando macrófagos y fagocitos, aumentando la lisis de la célula, ¿cierto?, ya sea por activación del complemento o receptores para la porción FC de estos anticuerpos, que va a reclutar más y más células inflamatorias. ¿Ya? ¿Cuáles son las lesiones que vamos a ver? Fagocitosis y lisis celular. ¿Ya? Inflamación o alteraciones funcionales sin la lesión tisular ni celular. ¿Ya? Porque estos anticuerpos pueden hacer un bloqueo de receptores impidiendo que la molécula correcta se una a esta y pueda ejercer las funciones para las que están destinadas, ¿ya?
o bien pueden emular estas moléculas, activando a estas células a que produzcan ciertos metabolitos, pero no es el ligando correcto. ¿Ya? ¿Cuáles son los trastornos que podemos encontrar aquí? Anemia hemolítica del recién nacido, por ejemplo. ¿Ya? Anemia hemolítica autoinmunitaria. Luego tenemos la hipersensibilidad mediada por inmunocomplejos. ¿Ya? Por este dímero se forman complejos antígeno-anticuerpos y estos pueden ir por la circulación hasta que son depositados, ¿ya?, sobre ciertos vasos sanguíneos de pequeño calibre o algunas estructuras de membrana basal, ¿ya? Depósito de complejos antígeno-anticuerpos, ¿y qué pueden provocar? Por una parte, la activación del complemento, ¿ya? Reclutamiento de estos leucocitos a través de las porciones FC o liberación de enzimas y otras toxinas, ¿cierto? O enzimas tóxicas de estas células granulosas. ¿Qué vamos a encontrar en los tejidos in situ? Inflamación o vasculitis necrosante, ya que estos complejos antígeno-anticuerpos van a tener una predilección por las membranas basales de endotelio vascular o de algunos capilares muy pequeños, como en el caso del riñón, en el glomérulo. ¿Qué vamos a encontrar? Por ejemplo, el lupus eritematoso sistémico. Es provocado por la presencia de complejos antígeno-anticuerpos, algunas fórmulas de glomerulonefritis, la enfermedad del suelo, etc. Hasta aquí, estas tres hipersensibilidades tienen anticuerpos involucrados, ¿ya? Pero existe una cuarta hipersensibilidad, que es la hipersensibilidad celular, que está mediada por estos linfocitos preactivados, ¿ya?, a través de citoquinas inflamatorias, ¿ya?, o bien citotoxicidad mediada por el linfocito, los linfocitos TCD8. Y las respuestas que hemos conocido. ¿Qué vamos a encontrar in situ en estas lesiones? Vamos a encontrar infiltrados celulares perivasculares alrededor de los vasos, ¿ya?, edema, formación de granuloma y destrucción celular. Es bastante agresiva, pero puede estar de manera latente mucho tiempo, porque va a ir incorporando tipos celulares a esta lesión. Y una vez que se active, se puede activar cuando hay mucha población celular involucrada. Y eso casi no tiene una regresión. ¿Cuáles son las formas de encontrar esto? Dermatitis por contacto, esclerosis múltiple, diabetes tipo 1 y tuberculosis. La forma más representativa. ¿A qué se refiere con infiltrado celular? Células que llegan al sitio de la lesión, muchas, O sea, que se ven en el llegar, microscopio como aglomerados celulares. pero son así que deberían llegar a la zona, pero llegan No de demasiado. esa manera. La forma más esquemática de verlo. Hipersensibilidad de tipo 1, inmediata, está dado por los cuadros alérgicos, para que se acuerden, liderada por la IgE, ¿ya?, unión de dos moléculas de monoglobulina sobre la superficie del mastocito, ¿ya?, o una célula basófila que se va de granular, que va a liberar todos los contenidos de su grano, provocando, por ejemplo, urticaria. Tipo 2, lisis mediada por anticuerpo, por ejemplo, IgG, ya, IgG que puede activar complemento, puede activar células NK y puede activar eosinófilos.
¿ya? La unión del anticuerpo al antígeno en la superficie de estas células, ¿ya? O tejidos, puede activar el complemento o estas células NK provocando la muerte, ¿cierto? La lisis en el sitio. Por ejemplo, anemia hemolítica autoinmune, ¿ya? Hipersensibilidad tipo 1. ¿Cómo se desarrolla? Tenemos un alergeno que es captado por una célula dendrítica. Esta es presentada a una célula T tipo 2, que hay que reconocer a través de su TCR, va a tomar este perfil. ¿Cuál es este perfil? Interleuquina 4, 5 y 3. Estas citoquinas van a activar a las células B y le van a dar la orientación para que ésta produzca inmunoglobulina E al medio. Estas células se van a encontrar con estas células mastocíticas o algunos basófilos. Estas IgE se van a plegar a su receptor de alta afinidad que encuentra en los mastocitos o en los basófilos. Y en un segundo encuentro con este mismo alergeno va a provocar la activación de los mastocitos, ¿ya? Provocando la degranulación, liberando la histamina, trocotrieno, prostaglandina, etc., aumentando todos los síntomas que tienen que ver con la inflamación. ¿Qué va a pasar? Tenemos una primera exposición al alergeno. El alergeno es captado por estas células dendríticas, presentado en linfocito T, virgen, ¿cierto? Pero por la calidad del inmunógeno, ¿cierto? Va a darle la instrucción de que polarice hacia TH2, liberando las citoquinas correspondientes, que por una parte va a hacer un llamado de la inflamación de eosinófilos y por otra parte va a activar a los linfocitos T, ¿ya? Y les va a decir que se transformen en células plasmáticas liberadoras de IgE. Esta IgE se va a encontrar con estas células mastocíticas que llegaron a este primer encuentro. Si sigue el desafío, ¿ya? Va a haber un daño epitelial por una parte, ¿cierto? Aumento, activación de estas células epiteliales, aumento de la mucosidad, mayor cantidad de células que van a llegar al sitio de infección, va a aumentar el daño tisular, etc., provocando edema, y es todo lo que sentimos cuando estamos en un proceso alérgico, ¿ya? Por lo tanto, hipersensibilidad tipo 1 liderado por IgE. Ejemplos que los que se van a encontrar ustedes. Pulgas. El perrito que no está con sus pipetas al día, su collar, y hace una reacción de tipo hipersensibilidad tipo 1. Alimentaria. Abeja. ¿Ya? Es muy importante que reconozcan este tipo de hipersensibilidades, porque el perrito no le puede decir que la vertió una vez, ¿ya? Hipersensibilidad de tipo 2, ¿qué dijimos? Que estaba liderada, ¿cierto?, por anticuerpos. ¿No tengo una duda en la variable anterior? Sobre la alergia alimentaria, ¿siempre la va a presentar de esa forma? No, ¿O lo voy a... no. A ver, no es de forma, la medicamentosa y la alergia por ingesta puede tener diferentes. Por eso es importante el examen clínico y
laboratorio. Ya. ¿Ya? Porque ahí van a hacer un frot, ¿cierto? Van a hacer un hemograma y van a ver si hay células de tipo mastocíticas o basófilos aumentados. Y pueden decir, oh, es una hipersensibilidad de tipo 1, por ejemplo, y poder administrar un antihistamínico. Y con eso se va a mejorar. Pero puede que no. ¿Ya? Puede que sea un patógeno mucho más agresivo y que esté atacando no a través de la IgE, sino a través de los complejos del cuerpo. Ahora, esta reacción que da de prurito y de mucosidad, por ejemplo, también es característico del perro se va a arrastrar y se va a herir. Y mientras más tarde se actúe, se va a hacer más daño. Y eso se puede sobreinfectar. Cuando llegue a control, puede que ya la alergia sea lo menos peligroso que tenga, sino que hubo una sobreinfección por un patógeno bacteriano y se complica el cuadro. Claro. Hipersensibilidad de tipo 2, complejos antígeno-anticuerpo, no, perdón, aumento de liberación de IgG o IgM, ¿ya? Estos pueden activar el complemento, liberando todos los mecanismos que ya conocemos, ¿cierto? Algunos productos que son anafilotoxinas, ¿cierto? Que va a ser el llamado de mayores células y que pueden terminar con una lesión tisular, rompiendo el epitelio, ¿ya? ¿Cuáles son los mecanismos con los cuales puede haber estas patologías de hipersensibilidad? Por una parte, puede activar complemento. ¿A través de qué? De una IgM o dos IgG, ¿ya? Provocando, ¿cierto?, la fagocitosis, aumento de la fagocitosis, o la lisis osmótica, MAC, ¿ya? Complejo de ataque membrana. También estas moléculas de anticuerpos que están liberadas de manera descontrolada pueden activar linfocitos NK, provocando también la lisis celular, ¿ya? Entre ellas algunas células normales, ¿ya? Propias de la barrera de mucosa, la terminan eliminando. Estos anticuerpos también pueden bloquear ciertos receptores, por ejemplo, impidiendo que éstas tomen contacto con la molécula que corresponde. Eso pasa en algunos casos, ¿cierto?, de receptores de acetilcolina, ¿ya? Esta célula, ¿cierto?, una neurona es incapaz, o sea, libera la acetilcolina, pero como el receptor está bloqueado, no va a haber una reacción por parte de la fibra muscular. ¿Qué otra cosa puede pasar? Por ejemplo, que el anticuerpo emule alguna molécula como la hormona. Por ejemplo, una hormona tiroidea. Se va a unir a su receptor. La célula tiroidea va a pensar que esto ¿qué más? ¿Tiene fisiología? ¿Está bien? Sí. Ya. La liberación, ¿cierto?, de hormona tiroidea va a llegar a su receptor. La tiroides va a pensar que es la señal que necesito, ¿cierto?, para formar los TSH, etc. Pero no, son estas moléculas anticuerpos y va a provocar una disfunción de la glándula, por ejemplo. Formas de hipersensibilidad de tipo 2. Algunos ejemplos: eritrolisis fetal, ¿ya? Pasan algunas células de la madre, ¿cierto?, a la hora del parto y que son contra los glóbulos rojos del feto, y si no se llega a tiempo con una transfusión, pueden morir, ¿ya? Alergia, o sea, reacción de hipersensibilidad de tipo 2 por un medicamento, bloqueo de los receptores y se le cierra un ojito. El gatito se le cierra un ojito. No está reaccionando porque está bloqueado, ¿ya?
acá. Acá hay una lisis. ¿Ya? Hipersensibilidad de tipo 3, dada por complejos antígenos anticuerpos que son formados y que empiezan a circular y son depositados preferentemente sobre endotelio vascular. ¿Ya? ¿Qué va a pasar acá? Va a activar, ¿cierto?, la inflamación y va a haber un llamado de eosinógenos que se van a activar y van a provocar el daño del vaso. ¿Qué puede pasar? Que este vaso se rompa. ¿Ya? Hay una lesión tisular, en el caso, por ejemplo, si se depositan sobre la membrana basal de los glomérulos, o vasculitis, en el caso de los vasos sanguíneos. Se ve mucho una patología en perritos de fondo azul, que se denomina, donde complejos antígenos anticuerpos son depositados, ¿cierto?, en el globo ocular, perdiendo la visión. Glomerulonefritis en gatos, problemas respiratorios por complejos antígenos anticuerpos depositados en el pulmón y algunas vasculitis que se ven en las orejitas. ¿Ya? Hay hemólisis de los vasos de las orejas de los cruceros. Y por último, la hipersensibilidad de tipo 4, ya que esta es de tipo celular. Y acá hay una gran reacción y un gran llamado de todos los componentes celulares que hemos estudiado. ¿Ya? Hay una activación según el antígeno, ¿cierto? Va a haber una polarización hacia TH1 y va a haber una activación de macrófagos. Y esto tiene la particularidad de formar granulomas, que es característico en la tuberculosis. ¿Ya? El daño que puede provocar la hipersensibilidad de tipo 4 es que el daño sea provocado a través de las citoquinas que son liberadas por la activación de los linfocitos T citotóxicos, que van a terminar provocando el daño y lesión tisular, o bien directamente por la activación de los linfocitos T citotóxicos sobre el epitelio. ¿Ya? Y eso es lo que se va a ver. Ahora, el estudio de esta hipersensibilidad de tipo 4, ¿ya? Esto es un granuloma típico de la tuberculosis, que es lo que vamos encontrando de manera en el microscopio, y pueden ver que están todos llamados. Las bacterias están delimitadas en un centro y este centro se va poblando de células de tipo inflamatorio, ya sean innatas o adaptativas. ¿Por qué es bueno tener conocimiento de esto? Porque nos puede servir como técnica diagnóstica. Y esta es una técnica de la tuberculosis. Se inmuniza, ¿cierto?, a un animal con dosis muy pequeñas o con formas atenuadas de tuberculosis, de micobacterias, y luego de ciertas horas, 12, 24, 48 horas, se observa si se forman estructuras redondeadas de mayor volumen. Se miden y cada ciertos parámetros de diámetro vamos a poder diagnosticar si el individuo, en este caso esta vaquita, tuvo contacto con la bacteria o no, si la vacunación funciona o no, o si está cursando un cuadro agudo de tuberculosis. ¿Ya? Es como esta reacción la podemos llevar para nuestro propio bienestar. ¿Ya, chiquitos? Tienen harto que estudiar también.